porque la próxima semana tenemos 12 láminas de hongos. Entonces vamos a ver hoy día como unas 5 de los ambientales y vamos a dejar para la próxima semana solo los dermatofitos. Ya para hacerlo un poco más sencillo. Sobre una pregunta para anticuerpos. Así listo. Vamos a necesitar ayuda para el teórico, doctor. Entonces, comenzando con SARS-CoV-2, virus de la rabia, rotavirus. Esta práctica debe ser más sencilla porque aquí todos hemos vivido el COVID. Entonces, ya todos lo hemos visto alguna vez. Y seguro todos les ha dado rotavirus, solo que no se acuerdan. ¿Qué? Voy a dejar algunas pruebas, porque eran 5 o 6 por grupo. Voy a dejar las pruebas para que las hagan, si quieren las hacen. Igual les voy a dejar los microscopios, ¿ya? Que se va a ver para reconocer. Bueno, entonces, ¿qué tenemos con el SARS-CoV-2? Cuando yo estudié microbiología, así hace unos pocos años, Hace 2 años. hace un par de años, solo había el SARS-CoV-1, no había SARS-CoV-2, solo hablábamos del SARS-CoV, del coronavirus, ¿no? del SARS, el síndrome agudo respiratorio, justamente porque con un virus que también venía del Asia, ¿no? También era un virus que se veía en pacientes asiáticos. Pero era raro aquí. Entonces, de pronto apareció el coronavirus y ya saben lo que pasó, ¿no? Todos hemos estado encerrados por la pandemia. ¿Ustedes acabaron el colegio, creo, en pandemia? Sí. ¿No? Algunos de ustedes han acabado el colegio en pandemia, otros, ustedes ya no han hecho nada virtual. Sí. Nos hemos hecho virtual. Hemos hecho virtual tercero, cuarto. No, en la U. En la U ustedes no han hecho ya nada virtual. Ya conocieron la universidad completa. Tampoco han dado exámenes virtuales, ¿verdad? Todavía no son de esa época. Sí, para Ya, pero en la carrera ya han dado todo presencial. todo presencial. Exacto. Entonces, ustedes tienen la obligación de preparar el primer universidad. Somos la primera promoción. La segunda, porque la anterior ya había hecho todo presencial. Y la anterior a ustedes ya habían hecho presencial. Claro, la anterior a ustedes ya habían hecho todo presencial. Los que están ahorita en cuarto hicieron primer año presencial y todavía dieron exámenes virtuales un semestre, el tercer semestre. Hicieron presencial la clase, pero el examen era virtual. Sí, los otros han hecho todo presencial. Entonces, es un beta coronavirus, es ARN. Básicamente, ¿por qué se llama coronavirus? Porque parece que fuera una coronita o que tuviera una corona. Si ven el virus, esta es la foto microscópica del virus, cuando se dice, ¿verdad? Esta es la foto del virus. No parece una corona realmente desde acá, pero ¿cómo es una corona? Es que ustedes están coronando a alguien. Si la ven desde arriba, están viendo la cabeza del coronado y las puntitas de la corona. Por eso es que parece una corona. ¿Ya? Si lo ven de frente, pero si lo ven así no parece una corona, es que lo están viendo desde arriba. ¿Ya? Por eso es que se llama así, porque tiene múltiples espículas que van a darle esta forma de corona. Tiene 16 proteínas no estructurales y 4 estructurales. ¿Qué significa esto? Que las 4 proteínas estructurales van a darle la forma al virus, la cápside, las espigas, esta forma de corona, justamente la que acabamos de hablar. Y las no estructurales interfieren con la reacción del hospedero. O sea, las estructurales tienen que ver con la forma del virus, las no estructurales con cómo se replica, cómo ingresa, cómo se defiende, ¿no? Con todo lo que no sea, con todas las funciones del virus propiamente. Dentro de las proteínas estructurales, que son solo 4, tenemos a la proteína S, que va a ser justamente la espiga, la puntita, que va a tener que ver con la unión del virus a las células receptoras. La proteína de membrana, que tiene que ver con el transporte de nutrientes, ¿no? Y las proteínas de la nucleocápside de la envoltura, que nos ayudan en algunas oportunidades al reconocimiento. Pero lo que más utilizamos es la proteína S. Justamente tenemos aquí a la proteína S de la espiga, estas que ven aquí. Recuerden que en el VIH teníamos a la GP120, GP41, ¿verdad? Acá tenemos a la S1 y a la S2. La S1 es la cabecita, la S2 es la parte de abajo. ¿En qué se diferencia? Que la S1 es la que tiene que ver con que el virus se relacione con el receptor adecuado y la S2 es la que tiene que ver que el virus se una a la membrana. Entonces toda esta proteína S, la proteína de la espiga, es la que va a ayudar a que el virus ingrese a la célula.
¿Ya qué tipo de células le gustan? Le gustan las células que tienen el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, o sea, la ECA2. ¿Qué hace la angiotensina? Fragmenta la angiotensina, el angiotensinógeno, y cuando lo fragmenta en un péptido más chiquito se convierte en angiotensina. Y la angiotensina lo que hace es estimular la vasoconstricción y de esa forma aumenta la presión, ¿no? Cuando tengo, por ejemplo, una hipoperfusión, cuando el riñón siente que no está llegando suficiente sangre, ¿qué es lo que hace? Aumenta el angiotensinógeno, aumenta el sistema renina-angiotensina. Entonces se produce renina, angiotensinógeno y se fragmenta el angiotensinógeno, se fragmenta para dar angiotensina. Y la angiotensina eleva la contracción muscular, aumenta la resistencia del vaso y de esa forma me eleva la presión arterial, ¿no? Porque el riñón está sintiendo de que no le llega suficiente flujo. Entonces eso es lo que hace esta proteína. Además tenemos la proteína N, que es su proteína de membrana, que justamente está relacionada con el transporte de nutrientes. Y tenemos las proteínas N, la proteína E, que van a formar la envoltura y nucleocapsia, ¿no? Eso es básicamente nuestro virus. Entonces, ¿dónde tenemos a la enzima convertidora de angiotensina, el receptor de la ECA2? En los neumocitos, ¿no? Predominantemente neumocitos tipo 2. Entonces, allí es donde se va a meter, en las células respiratorias. Allí es donde justamente, ven, aquí tiene esta puntita, es la S1, y la parte de abajo es la S2. La S1 se va a unir al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, y la S1 va a mediar la fusión de la membrana del virus con la del neumocito, ¿no? Y de esa forma el virus ingresa. Bueno, todos hemos visto lo que nos pasaba. Nos contagiábamos y más o menos nos contagiábamos, ¿no? El día 0, el día del contagio. Empezábamos claramente sin carga viral, ¿verdad? Aproximadamente a los 5 o 7 días la carga viral era bastante alta. Justamente entre los 7 a 10 días alcanzaba su pico de replicación la carga viral. Luego empieza a descender hasta que desaparece de forma normal. ¿Qué ocurre cuando tenemos mayor carga viral? Aparecen los síntomas, ¿no? La fase de síntomas aparecía como que al 5.º día del contagio aproximadamente. ¿Qué ocurría en el contagio? ¿A quién no le ha dado COVID aquí? O no se han diagnosticado, puede ser. Se han hecho, pruebas que han sido siempre negativas. Bueno, entonces, ¿qué ocurría para los que nos dio COVID? ¿Qué pasaba? ¿Qué había más que todo? Fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta, dolor muscular. También podían aparecer, algunos perdían el olfato y el gusto. ¿Alguno perdió olfato y gusto? Yo ¿Cuánto tiempo? Se han tenido presiones sintomáticas. Lo más probable. ¿Cuánto tiempo volvió el gusto? Poquito. A veces demoraba 6 meses, 8 meses en volver el gusto, ¿no? O sea, era a veces 3, a veces demoraba más. A veces sí, a veces demoraba más. Y entonces eso es lo que ocurría con los pacientes aquí. Del 100% de pacientes que tenían sus síntomas, aproximadamente la mitad, poco menos, requerían hospitalización. ¿Por qué la hospitalización? Porque había disnea, había falta de oxígeno, porque el virus empezaba a hacer la neumonía por coronavirus, la neumonía por COVID, una neumonía viral. ¿Por qué? Por la destrucción de la célula y con la reacción inflamatoria consecuente que destruía más tejido. Entonces no había suficiente saturación de oxígeno y había que hospitalizarlos para ponerles cánula, mascarilla, o en el caso de que ya fuera muy intensa la falla respiratoria, tenía que pasar a cuidados intensivos, a UCI. Aproximadamente el 4% llegaban a UCI por la falla respiratoria. Claramente que 4% parece un número bajito, ¿no? Pero teníamos una cantidad de contagiados enorme, tuvimos un montón de contagiados. El 4% de esa cantidad gigante de contagiados, también una cantidad gigante que superaba la capacidad hospitalaria de brindar cuidados intensivos, ¿no? Y finalmente aproximadamente un 8% no superaba la infección, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros lo que pasó fue, hicimos nuestra viremia, pero el día 10 teníamos el pico de virus y empezaba a caer, y para las 3 semanas, para el día 21 o 24, para aquí ya los síntomas bajaban drásticamente
junto con la viremia, y para el día 21 ya la carga viral era nula, para el día 24-25 no teníamos virus, habíamos superado a la infección. Entonces, ¿qué métodos de diagnóstico teníamos? Lo primero que llegó fueron las pruebas rápidas que tenían IgG y IgM, buscaban anticuerpos, es decir, la respuesta de mi cuerpo frente al virus. ¿Cuáles tengo aquí? La IgG. ¿Qué anticuerpos IgG? IgM. La IgG es la que aparece después o en la fase activa. Y la IgM, la que aparece en el momento. Entonces, estas pruebas fueron las primeras que llegaron. Cuando recién llegó en el hospital nos hacían esta prueba cada semana. ¿Ya? Y cuando nos hacían la prueba, si alguno salía en ese momento IgM o IgG, lo mandaban a su casa. ¿Por qué? La IgM demora, la más rápida demora aproximadamente 7 días en positivizar. Entonces, el paciente ya se contagió, ya está con una carga viral que puede dar síntomas, ya está alta, pero todavía sería negativo. Recién a los 7 días positivizaba la IgM. En cambio, la IgG, ¿cuándo positivizaba recién? Recién por el día 13-14. Recién allí positivizaba, a las 2 semanas. Y seguía positiva meses después. ¿Por qué? Porque la IgG nos dice que la infección ya pasó y son los anticuerpos que nos quedan para protección por un tiempo. Entonces, la IgG positivizaba a los 14 días y la IgM a los 7 días. Entonces, si alguien salía positivo a IgG, ¿qué significaba? Que podía estar en cualquiera de los primeros 7 días, o incluso que sigue positiva hasta los 14 días. Entonces, entre el día 7 y 14 estaba solo la IgM. Si alguien seguía IgM, podía estar en el día 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 14. ¿No? Pero ya estaba definitivamente entre el 7 y el 14. Si alguien seguía IgG, solo IgG, ¿qué significaba? Que la infección ya había pasado, ya se había resuelto, y nos quedaban los anticuerpos de defensa. Si alguien seguía IgG e IgM, está resolviendo, está saliendo de la infección. Pero como ven, acá tenemos, por ejemplo, la IgM está solita hasta el día 20, 21, y todavía tenemos unos 3 o 4 días con carga viral, bajísima, pero con carga viral, con IgG. Por eso es que al principio, cuando salíamos solo IgG positivos, te mandaban a tu casa por 7 días, porque puede estar todavía con una carga viral muy bien. ¿Ya? Pero lo más frecuente o normal, IgM, infección activa, IgG, infección que ya pasó, IgG, IgM, estoy saliendo, estoy resolviendo la infección, estoy en proceso de resolver la infección. O sea, aquí ya no, cuando te salía IgG, IgM ya no te ibas a complicar, ya estaba saliendo del problema. Cuando te salía solo IgG, el problema porque no sabías si te podías complicar todavía, ¿no? Entonces allí era el problema, o sea, IgM, perdón. Luego llegó la prueba de antígenos. Bueno, primero teníamos solo estas pruebas, teníamos la PCR. La PCR solo se hacía en personal de salud que había tenido contacto directo con algún paciente contagiado positivo. ¿Ya? Entonces, la PCR tiene la ventaja de que, ¿qué es lo que busca la PCR? El propio genoma. El material genético, o sea, el ARN del virus, ¿no? O sea, el ARN se convierte en ADN complementario y lo buscamos. Entonces, buscábamos al material genético del virus. Si teníamos material genético del virus, el virus sí o sí estaba allí. Cuando se positivizaba aproximadamente al segundo día. Ya cuando la carga viral se elevaba, aunque sea un poquito, ya podíamos replicar el material y teníamos ya positividad desde el segundo día. Entonces era una muy buena prueba, porque en el segundo día ya teníamos al paciente, se había contagiado, alguien había tenido contacto con un paciente COVID. A los 2 días podíamos saber si era o no paciente se había contagiado. 1, 2, 3. Entonces esa es la ventaja de la PCR. La desventaja es muy cara, requiere equipamiento. ¿Se han visto en BGM cuánto demora solo hacer el procedimiento de la PCR? Es básicamente entre que lo preparan y lo tienen, son como las 2 horas de la práctica. Y de ahí hay que interpretar la PCR, ¿no? Entonces, además del costo, requiere equipo, requiere tiempo y requiere personal entrenado para hacer la PCR. Entonces es una prueba bastante costosa. ¿Ya? Por eso luego apareció la prueba de antígenos, que era una prueba rápida, pero que hacíamos el hisopado y buscábamos restos del virus. Frotábamos en la mucosa respiratoria, en la faringe, frotábamos para captar cualquier resto de la proteína S, de la cápsula del virus, ¿no? Y entonces hacíamos la pruebita y buscábamos directamente algún pedazo del virus. La ventaja de la prueba rápida es que se positivizaba después del 3er día. Demoraba solamente un poquito más y era muchísimo más barato. Y la podíamos hacer en cualquier laboratorio, demoraba 15 minutos a lo máximo y se podía hacer en cualquier lugar, ¿no? Incluso Incafarma o las farmacias vendían su
vendían la prueba de antígenos, la prueba rápida de antígenos. Entonces, podíamos incluso hacerlo en casa. No sé, era bastante sencillo. Eso fue lo que reemplazó a la PCR, a estas dos pruebas en el diagnóstico, ¿no? A la IgG y IgM, porque era mucho más rápida, aparecía antes, el periodo de ventana era mucho más corto. Entonces, cuando viajaban, ¿qué les pedían? La prueba de antígenos, ¿cierto? Para cualquier cosa que les pedían, la prueba de antígenos. Para operarse, la prueba de antígenos. Y eso era lo que hacíamos, lo que nos permitía tener una ventana de 3 días aproximadamente, ¿no? Porque positivizaba muy rápido. Entonces, tenemos la PCR, la IgG, la IgG y la prueba de antígenos. La PCR y la IgG, ¿qué van a buscar? ¿Qué buscan? O sea, la PCR, ¿qué me busca? El material genético del virus. La prueba de antígenos al virus en la mucosa, ¿no? Restos del virus. Entonces, estas pruebas solo van a estar positivas cuando el virus esté presente. Cuando el virus ya pasó, la prueba no va a estar positiva. La prueba tiene que estar negativa. Entonces, si me sale positiva una PCR o una prueba de antígenos, es que el virus está ahí. En cambio, cuando los anticuerpos me salen positivos, por ejemplo, la IgG me sale positiva, ¿qué significa? Que ya pasé la infección y que tengo anticuerpos para el coronavirus en este momento, ¿no? Entonces, esa es una diferencia. La IgG positiva me dice que la infección ya pasó y en cambio la PCR y la prueba de antígenos solo van a estar positivas mientras haya virus, mientras haya presencia de virus. ¿Ya? Entonces, si es que yo quiero saber si la infección está en este momento, una prueba, la más sutil, la prueba de antígenos. Si yo quiero saber si ya pasó la infección o tuvo una infección, la IgG sería la que más información me puede dar. ¿Ya? Entonces, ven justamente que detecta infección activa, la PCR de antígenos. En cambio, las pruebas de anticuerpos, bueno, la IgM me ayuda con la infección activa, pero la IgM no. No, justamente me dice presencia de anticuerpos frente al COVID, solo la prueba de anticuerpos. Cuando tenemos la PCR y la de antígenos, dice que el virus sí o sí está presente, tenemos una infección activa. Ya, esas de acá la prueba de antígenos se podía hacer en el laboratorio, se podía hacer en casa, no, había 1000 formas de hacer la prueba. Requiere profesional la PCR, sí, y el antígeno, en general todos, ¿no? El autodiagnóstico no lo podemos hacer con la PCR, o sea, si nosotros necesitamos un equipo, necesitamos un personal especializado para que pueda interpretar la PCR. Ya han visto cómo se hace la PCR y les han mostrado cómo debe salir, cuántas cargas virales, a cuántas horas. Pero ese procedimiento lo tiene que hacer un profesional capacitado, ¿no? Y bueno, básicamente depende de lo que quieras saber. Si yo quiero saber si hay virus en este momento, a lo mejor el antígeno o PCR. Si yo quiero saber si ha habido infección y tengo anticuerpos frente al virus, las pruebas de IgG y IgG, ¿no? Sería la mejor cosa. Y lo que les mencioné hace un rato, ¿no? Justamente lo mismo. El virus aumenta para el día 7, 10 y para el día 21 decae. Justamente por el día 7 aparece la IgM, por el día 14 aparece la IgG. Eso fue lo que comentamos hace un rato. Y para el día 2 ya la prueba, la PCR le debe dar positiva. Entonces, en el caso del COVID, las pruebas, la prueba de antígenos vino a reemplazar a las pruebas de los anticuerpos porque nos daba una ventana muy cortita, una ventana de 3 días como máximo, 2-3 días, ya podíamos tener un antígeno positivo si es que el paciente se había contagiado. En cambio, en la prueba de la IgM nos demoraba hasta 7 días en positivizar. Por eso la prueba de antígenos fue la que más nos ayudó durante la pandemia. En el caso del coronavirus, ¿qué nos faltaría hablar aquí? Nos faltaría hablar de la vacunación. La vacunación se aplicó de forma general, ¿no? ¿Todos están vacunados? Sí. ¿Cuántas dosis eran? 3. Originalmente se ponen 2 dosis, actualmente ya 2 a la población general, el personal de salud deben ser 4 dosis, ya han cumplido con 4 dosis. ¿Ya? Y bueno, eso fue lo que pasó en esa época. Entonces, sobre el virus de la rabia. La rabia es una zoonosis, es una enfermedad que normalmente la contagian los animales. La rabia, ¿quién la puede contagiar? Murciélago, perro, ratas, sí, el murciélago, las ardillas, el mono. Básicamente cualquier mamífero puede contagiar la rabia. Básicamente cualquier mamífero, incluyéndonos a nosotros, también podemos contagiar la rabia.
¿Ya? Bueno, tenemos que es un virus del género Lisavirus, de la familia Rhabdoviridae, porque tiene esta forma de balita, una forma de bala, una forma de proyectil con un extremo redondo y un extremo en punta. ¿Ya? ¿Qué tipo de virus es? Es un virus ARN, los tres que vamos a ver hoy día son virus ARN. Tiene igual una capa lipídica y por fuera tiene una membrana con sus proyecciones de proteína G. Igual como hemos visto antes con las glicoproteínas GP120, GP41 o en el coronavirus la proteína S de la espícula, acá tiene unas con proteína G. Y también tiene sus proteínas de membrana que son la M1 y la M2. Y su proteína del nucleocápside y adentro tiene a su ARN. Entonces, eso sobre las generalidades del virus. Primero, ¿qué síntomas me causa la rabia? Bueno, tenemos diferentes tipos de rabia y tenemos diferentes variantes de acuerdo a quién la contagia. Pero van a ver que lo que tienen en común todos estos, todos son mamíferos. No siempre son mamíferos. Lo más frecuente que tenemos en nuestro medio, o sea, aquí en Arequipa, es la rabia canina. ¿Por qué? Porque estamos en una zona urbana. Pues tenemos rabia urbana, por lo que más tenemos es perros. Pero también puede transmitirla ratas, pueden transmitirla gatos, realmente cualquier mamífero puede ser. Dentro de la rabia salvaje, tiene otro nombre, la urbana. Bueno, la rabia no urbana. Ahorita me vuelve ¿qué? Rural. No. Domesticado. En mi segmento creo que sí, se me totalmente. Silvestre. Rabia urbana o rabia silvestre. En la rabia silvestre lo que más tenemos pueden ser, nosotros tenemos bastantes monos, ¿no? Sobre todo en las selvas donde más tenemos contagio por monos. Pero en general, nuevamente, cualquier mamífero puede contagiar la rabia. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas de la rabia? Hidrofobia, fotofobia, ¿qué? Parálisis, o sea, empieza con temblores, dolores musculares, espasmos que van a llevar a parálisis. Hipersalivación, sed y ¿qué? Encefalitis, y eso se traduce con agresividad. El paciente está agresivo. Entonces, tenemos un paciente, la hidrofobia no implica que le tenga miedo al agua, implica que cuando bebe agua le duele mucho por los espasmos, ¿no? A veces se ahoga, se atora, entonces tiene rechazo al agua por el dolor que le ocasiona, la molestia que le ocasiona beber agua. Tengo un paciente entonces que la luz le incomoda, lo irrita, le genera más espasmos. Entonces tengo un paciente que no le gusta la luz del sol, que está agresivo, que muerde a la gente, también tiene la libido un poco elevada. ¿A qué les recuerdo? ¿Quién sale de noche y muerde a la gente? Se cree que el vampirismo realmente era gente con rabia. Y claramente cuando mordías a otro lo convertías en vampiro, no, le pasaba la rabia y le pasaba lo mismo. Empezaba a tener miedo, tenía rechazo a la luz, tenía conductas nocturnas, estaba agresivo, mordía. Crepúsculo no dijo lo mismo. Entonces justamente cuando mordía a otro contagiaba y también lo convertía. Entonces se piensa que el vampirismo realmente era rabia. ¿Ya? Y la encefalitis, justamente la inflamación del encéfalo, que va a causar un edema cerebral que va a afectar a la corteza cerebral. ¿Qué hace la corteza cerebral? Motoras. La corteza cerebral en general cubre todas nuestras funciones superiores: el habla, la escritura, la comprensión, el idioma, y también, en general todas nuestras funciones superiores, la memoria, en todo eso está en nuestra corteza cerebral. Y en la corteza frontal específicamente es la que integración y controla nuestros impulsos. Ya es la que nos hace seres humanos, que podemos vivir en sociedad, es la que limita sus pensamientos intrusivos. Ya, esa es la corteza frontal. Entonces, la corteza frontal, cuando está inhibida, cuando está inflamada y edematizada, deja de controlar sus pensamientos intrusivos. Por eso el paciente se pone agresivo. ¿Ya? Libera sus instintos, entre ellos se pone agresivo. ¿Has visto casos, doctor, de personas
con rabia. He visto solo uno que se murió. O sea que la mayoría se vacunan después del ataque. Entonces, es raro que lleguen a hacer la enfermedad. Porque tenemos vacunación, hay mucha prevención al respecto. Pero cuando hacen, normalmente es bastante mortal, la letalidad es alta cuando hacen rabia. Entonces, ¿qué ocurre con el paciente? Primero tengo la inoculación, es decir, te tiene que morder alguien, te muerde el perro, te muerde no sé, el monito, ya te muerde un paciente rabioso. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? A través de la mordedura el virus ingresa al cuerpo. El virus, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar el músculo. En el músculo se va a replicar en los miocitos. Y cuando haya suficiente cantidad de virus, a través del nervio que llega a la placa mioneural, pues cada fibra muscular recibe su inervación, ¿verdad? A través de la placa mioneural. En la placa mioneural, allí se va a escapar de la placa mioneural hacia el primer nervio que encuentre. El filamento nervioso va a ir al nervio periférico que encuentre y de allí va a llegar a la médula espinal. En la médula espinal se replican las neuronas de la médula espinal, de la sustancia gris, sube al bulbo raquídeo, también se replican las neuronas del bulbo, sube al cerebelo, también se replican las neuronas de la capa de Purkinje, y de allí sube al cerebro y también se replican las neuronas de la corteza cerebral. Entonces le gusta replicarse en las neuronas y va de afuera hacia adentro, ¿no? Del nervio más periférico que estaba en esta fibra muscular donde mordieron hasta el cerebro. ¿Cuánto tiempo demora? Es variable, ¿no? ¿Cuánto va a demorar más? Menos. Mientras más cerca del encéfalo esté. Si te muerden en el cuello, si te muerden en la cara, claramente llega mucho más rápido. Si te muerden en el pie y la pierna, demora más. Entonces, depende mucho de dónde haya sido la zona de mordedura. Ya, una vez que llegó al cerebro, se replica y ahora sale a través de los nervios, sobre todo de los pares craneales, y va a llegar hacia la glándula salivar, ¿no? Y por eso se elimina por saliva, y cuando el paciente muerde porque está agresivo y ataca, el virus se contagia nuevamente y empieza a incidir. Ya, entonces, ¿cómo podemos diagnosticar? Lo más frecuente que va a ocurrir es que el paciente lo mordieron y va a ir al centro de salud porque lo mordió un perro. O sea, todos sabemos que si nos muerde un perro callejero, el riesgo de rabia es alto, ¿verdad? Si alguno lo muerde un perro callejero, ¿qué va a hacer? Buscar vacuna, ¿no? Vayan al hospital, vayan a la clínica, los van a mandar al Goyeneche por la inmunoglobulina, porque es el único lugar que tiene. Entonces, la vacuna antirrábica sí se pueden poner en los demás lugares, y ahorita vamos justo a hablar de eso. Entonces, todos sabemos, o sea, es un hecho de cultura general, de que si nos muerde un perro callejero la posible rabia es alta, entonces debemos buscar vacunación. Entonces, eso es lo que debemos saber todos. ¿Ya cómo podemos diagnosticar? Entonces, lo más frecuente es que nadie llegue a la fase de rabia. Tenemos muy poca rabia en humanos, No, tenemos un caso, 1 o 0 casos al año, o sea, es poquísimo. Pero tenemos bastante mordedura por perro desconocido, por animales salvajes. Entonces, en emergencia, cuando ustedes estén en emergencia, va a llegar gente atacada por animal, por perro callejero, por perro conocido. Entonces hay que hacer la profilaxis. Eso sí o sí tienen que hacer. Eso sí van a ver muy seguido en emergencia. Cuando estén de internos es muy frecuente que venga el paciente porque lo ha mordido un perro. No es nada raro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar la enfermedad? Tenemos de forma ante-mortem o post-mortem. Post-mortem claramente cuando el paciente ya falleció con rabia o cuando tenemos animal sospechoso de rabia. Si el animal es sospechoso, no le hacemos estas pruebas al animal. Se lo sacrifica y se buscan las pruebas post-mortem. ¿Qué hacemos en el post-mortem? Se corta el cerebro y se hace un corte como para histología, como para han visto, y se buscan a los cuerpos de negro, ¿no? Que vamos a verlos en un ratito, que usamos una lámina de cuerpos de negro. Eso es lo que vamos a buscar en el animal o en un cadáver. ¿Ya? Yo en mi primera residencia, cuando llegué, justo salían las láminas de una necropsia de un paciente con rabia. Menos mal no se iba a necropsia, porque sí es altamente contagiosa, ¿no? Bueno, sí, no debería ser, es bien contagioso. Entonces, eso se hace en cadáveres de humanos o en animales sospechosos de rabia. En el animal no hacemos estas pruebas, hacemos sacrificio, cerebro para afuera, cortecitos y a buscar corpúsculos de negro, ¿ya? Sobre todo, ¿dónde? En los ganglios basales, en el cerebelo de Purkinje y en la corteza cerebral. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar improntas de la córnea,
saliva, el hisopado sublingual o también en suero plasma. Sacamos sangre y buscamos anticuerpos, ¿no? También el líquido cefalorraquídeo podemos buscar o podemos hacer una biopsia de cuero cabelludo, ¿no? En el músculo vamos a ver al virus replicándose en los nervios musculares. Después, tenemos forma directa o indirecta. Directa, claramente ver al virus o una parte del virus. Aquí la inmunofluorescencia directa. ¿Qué hacemos? Buscamos anticuerpos que se peguen al virus, ¿no? Que se peguen al virus y vemos justamente al anticuerpo que se ha pegado y nos está mostrando coloreado al virus. Es la única forma directa que tenemos, ¿no? Dentro de las indirectas que tenemos buscar anticuerpos, podemos buscar hacer la PCR en tiempo real, el cultivo celular o la inoculación en ratón lactante. Sacamos sangre del paciente y la inoculamos en un ratoncito y luego sacrificamos al ratón y buscamos a los corpúsculos de Negri en el ratón. Entonces, los corpúsculos de Negri están acá están más bonitos. ¿Ven? Van a ver una celulita, algo así, con un cuerpo en el citoplasma, igual acá, el núcleo del citoplasma. Lo que van a ver se parece más a esto. ¿Ya? Aquí está el núcleo y aquí van a ver la inclusión citoplasmática. Los cuerpos de Negri van a estar teñidos con la tinción de Mallory porque nos deja ver un poco mejor las neuronas. La coloración que tenemos va a estar claramente un poquito pálida por los años que tiene la lámina. Con el tiempo que va pasando, las láminas se van decolorando. Y encontrar un paciente con rabia tampoco es tan frecuente, ¿no? O sea, un animal con rabia tampoco es tan frecuente. Entonces, lo que van a ver tiene más parecido a esta que ven. Porque esa lámina la vi yo de alumno todavía, entonces tiene bastantes. Como la de criptococo que vamos a ver última práctica, también tiene bastantes. ¿Ya? Porque a veces hay cosas muy poco frecuentes que no vuelven a aparecer. No se puede volver a tener tan frecuentemente. Por ejemplo, la rabia como enfermedad. Como les digo, caso de rabia van a tener, sospechoso de rabia, mordedura van a tener a cada rato. Entonces sí tienen que saber cómo tratarla. Que haga caso de rabia, cómo tratar, cómo hacer la profilaxis y todo, ¿no? Entonces, como les dije, podemos hacer la inmunofluorescencia, también podemos hacer en el líquido cefalorraquídeo, que también vamos a ver, y podemos ver, en este caso no vamos a ver una célula bien definida porque es un extendido. ¿Ya? Y en el extendido vamos a ver a la célula todo como, no bonita que la hizo siempre cortadita, no como una pelota aplastada, y vamos a ver dentro la inclusión. ¿Ya? No se ve muy bien, pero la lámina se va. Inmunofluorescencia, que justamente vamos a ver al unión antígeno-anticuerpo unidos y brillando, ¿no? Por ejemplo, aquí van a ver, lo que está de rojo son las neuronas y lo que está de verde son los anticuerpos unidos al antígeno. O sea, las partículas del virus unidos al anticuerpo fluorescente que le hemos puesto, ¿no? Positivo, negativo, claramente no brilla. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos la mordedura por un murciélago, canino, hematófago, mono, lo que sea? Primero vamos a... ¿Qué? Lavarlo. Lo primero que vamos a hacer es el lavado de la lesión. La atención inmediata es, llega el paciente con la herida, tenemos que lavarle la herida. Con agua, con jabón, ¿no? Se ha visto que el virus es bastante sensible al jabón, entonces podemos lavarlo con agua y con jabón. Van a tener claramente hipoclorito, jabón, el jabón de... Sí, diría tan sencillo. La clorhexidina, ¿ya? Que también es un desinfectante. ¿Ya? Entonces van a desinfectar la herida. Y luego vamos a tener que pasar a que lo evaluemos. Vamos a ver si tenemos la profilaxis antimicrobiana y antitetánica. Antimicrobiana, ¿por qué? Porque ¿dónde está la herida? Está en la piel. La herida está el perro no le ha limpiado, no ha desinfectado la superficie antes, ha mordido. ¿Y qué ha pasado? Han entrado cocos, estreptococos, estafilococos. Entonces tenemos que darle, si lo dejo así puede hacerme una celulitis. Entonces tengo que hacer que el paciente tome antibióticos profilácticos. Y la antitetánica, que vamos a hablar aún. Evitar el uso de corticoides porque pueden disminuir la respuesta inmunológica. No suturar. No hay que evitar suturar porque la herida va a drenar. ¿Qué significa no suturar? No voy a dejar esta cosa gigante abierta, pues, ¿no? O sea, no voy a dejarle esto así, va a cicatrizar horrible. Lo voy a aproximar. ¿Ya? O sea, aproximo un espacio, aproximo un espacio. No lo dejo totalmente cerrado para permitir que haya drena, para que drene. ¿Ya? Pero no lo voy a dejar totalmente abierto, pero no suturo, no cierro completamente la herida. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar eso abierto? Unos 10, 7 días.
Y lo terminas de cerrar, sí. 5 o 7 días. ¿Tiene esta propensa a infectarse? Está con antibióticos, eso lo ayuda. Eso lo cubre. Igualmente limpieza, cubrimos la herida con casitas, o sea, lo tenemos cuidado. Y le damos antibióticos, claramente. Claramente si tenemos esta cosita de acá, pues, o sea, ¿no? Un rasguño lo más. Entonces, vamos a hacer el registro y notificación inmediata porque todo caso de rabia o atención de rabia, sospechoso de rabia, ataque por animal desconocido, se tiene que reportar. Ya, y vamos a pasar a las medidas específicas que son el suero y la vacuna. El suero es inmunoglobulina antirrábica. El suero se va a dar solo una vez en la vida, solo lo aplico una vez. Te mordió un perro conocido por primera vez, te mordieron, digamos, te mordió un perro hoy día. Vas al hospital, te limpian la herida, entonces, ¿alguna vez te han recibido suero? No, entonces te ponemos el suero y la vacuna, ¿no? La vacuna antirrábica. La vacuna antirrábica que son 5 dosis. ¿Ya? Hay que ir cada semana por la dosis, por su dosis respectiva, 5 puntos. Y el suero que se pone una sola vez en la vida, se pone la primera vez y listo. Digamos que de acá a un par de años tienen la mala suerte que los vuelve a morder un perro desconocido. Solo la vacuna, ya no el suero antirrábico. A menos que sean pacientes inmunodeprimidos. Si tienen un paciente VIH, oncológico o algo parecido, que tenga algún tipo de inmunodepresión, las veces que lo muerda, se lo muerde 10 veces un perro, 10 veces la inmunoglobulina y la vacuna. ¿Ya? Las 10 veces, las que sean necesarias. ¿Ya? En cambio, en un paciente inmunocompetente como ustedes, sano y feliz, una sola vez el suero en su vida, nunca más. ¿Se puede poner en embarazadas? Sí. ¿Se puede poner en niños? Sí. ¿Se puede poner en ancianos? También. Lo ideal, iniciarlo lo más pronto posible para evitar que el virus empiece a replicar, ¿no? Tiene que ser lo más rápido posible. Ya, no suturar, como les dije, solo aproximar. Y la inmunoglobulina o suero solo una vez en la vida. En pacientes inmunodeprimidos, las veces que haya sido mordido o atacado. Entonces, a veces siempre es bueno preguntarle al paciente qué pasó, ¿no? O sea, a veces el perro, por ejemplo, lo empujó, lo arañó, pero no llegó a morderlo. O rasguñó la ropa, pero no hay herida en la piel. ¿Valdría la pena poner la vacuna? No. Tranquilizarlo y nada más, ¿no? No valdría la pena poner la vacuna. Solo decirle observar si conoce al perro y habría que notificar a epidemiología para que busque, si es un perro agresivo, buscarlo, ¿no? Pero con el paciente valdría la pena la vacuna si solamente hubo arañazos, rasgó la ropa, pero no llegó a la piel. Probablemente no vale la pena, no ha habido contagio. ¿Ya? Pero cuando ha habido exposición, o sea, si ha habido algún tipo de heridas o de continuidad, inmunoglobulina y vacuna, previa limpieza de la herida, ¿no? Primero limpiamos, aproximamos si es necesario y sus antibióticos para la casa, ¿no? Y lo pasamos al programa a inmunizaciones para que le pongan la globulina y la vacuna. Como digo, en el equipo solo ponen, incluso el seguro no pone ninguna globulina, nos manda el Goyeneche. La vacuna sí se pone en los centros de salud de cualquier lugar que tenga vacunas. Entonces, tenemos 50.000 casos de rabia humana en el mundo. En la mayoría, cuando hacemos la exposición, siempre es importante ver quién ha sido. Por ejemplo, si los vacunan, como les digo, preguntar. Los mordió el perro, van a la casa del enamorado o la enamorada y su perro los ataca. Probablemente, o sea, hay que limpiar la herida de antibióticos, pero la vacuna, o sea, claramente le preguntan al enamorado o enamorada, ¿has vacunado a tu perro? Le piden el carnet, le piden la evidencia, no se cree en la palabra, no se confía. No le crees tampoco que está vacunado su perro, tampoco le puedes creer. Es más, bueno. Le pides el carnet de vacunación. Carnet de vacunación. Pero normalmente todos los que tenemos nosotros los hacemos vacunar, ¿no? O sea, entonces les pasa algo así, o sea, con perro conocido, animal conocido, es vigilancia nada más, o sea, ver que el perro de acá a 2 semanas siga vivo. ¿Ya? Eso es todo lo que queremos saber. Si es un animal que, por ejemplo, estaban, no sé, pues cuando estén en, no sé, ¿por dónde podrían caminar para que les pasen cosas? Bueno, por allí, por su mala suerte, están caminando por la calle, un perro los ataca, desaparece, nunca han visto al perro y claramente nunca lo van a volver a ver. Sí, ¿no? Hay que reportarlo y hay que ponerle la vacuna, ¿no? Porque hasta que encontremos al perro, lo ubiquemos, lo más fácil, vacunar, ¿no? Lo más práctico y lo más seguro. ¿Ya? Eso con rabia humana. Con rotavirus. Rotavirus, aunque apenas aparezca,
Es la principal causa de diarrea en niños menores de 2 años, mayores de 6 meses y menores de 2 años. Segurito que acá a todos nos ha dado una infección por rotavirus. Ustedes probablemente, actualmente el rotavirus ya está, la vacuna ya está en el esquema de vacunación, pero ustedes todavía no han estado en el esquema de vacunación. Entonces, segurito les ha dado cuando eran chiquitos. Es un virus ARN y tiene 8 proteínas, que son la BP1 a la BP8. La BP6 y la BP7 pueden determinar algunos serotipos. De estos, lo más importante, la BP6, esta que está acá, la proteína de la cápsula intermedia, la BP6. ¿Ya? La BP6 va a determinar la presencia de 7 serogrupos, A, B, C, D, E, F, G. ¿Sí? La presencia de los 7 serogrupos. De ellos, solo el A, B y el C afectan a humanos. ¿Ya? Y solo el A es el más frecuente, el que más veces se presenta, y solo para el A tenemos vacuna, tenemos diagnóstico. El B y C son muy raros, no tenemos vacunas, no tenemos método de diagnóstico rápido para el B y C, solo para el A. ¿Ya? Entonces, A, B o C, humanos, solo para el A tengo vacunas, solo para el A tengo diagnóstico rápido. El B y C los pueden contar con PCR, por ejemplo, pero hacer una PCR con una diarrea de 3 días no justifica. Entonces, el resto de rotavirus producen en animales. Además, en el grupo A, por la presencia de la BP6 y la BP7, podemos tener además los grupos, el grupo P y el grupo G, y que se pueden dividir en P1A, P1B, todos los que tenemos aquí. Pero en eso no vamos a entrar en mucho detalle, porque no justifica mucho. ¿Ya? Entonces, otra cosa importante de este virus, ¿cuál es? Este virus es muy resistente al calor, resistente al frío, resistente a detergentes, resistente a ácidos, resistente a álcalis. Entonces, por más de que en su casa haya estado todo limpio, probablemente estén contagiados, ¿ya? Porque es un virus muy resistente. Por eso es muy frecuente en niños, muy frecuente en niños. Puede incluso sobrevivir al estómago, un estómago, un pH bastante ácido, o sea, es bastante resistente. Ya, el virus ingresa, se replica, va al retículo plasmático para que produzca sus proteínas, mata el retículo endoplasmático, lo destruye y replica un montón de virus. Y estos virus son liberados al exterior. Es la principal causa de diarrea viral en el mundo y también la principal causa de diarrea. Si vemos los virus que causan diarrea, que son los de acá, rotavirus es de lejos el primer virus, la primera causa. Los demás son rarísimos, norovirus, astrovirus, adenovirus, coronavirus, torovirus. Pero me recuerda que también podía causar diarrea. También es una causa, no es la más frecuente, pero no. Entonces todos esos pueden causar diarrea, pero de lejos la más frecuente, rotavirus. Y entre todas las causas de diarrea del mundo, rotavirus el 22% siendo la más frecuente. Le sigue la causa desconocida empatada con Escherichia coli, tetratoxigénica y patógena. Ya, entonces, rotavirus y luego Escherichia coli. Desconocida es cuando no hemos identificado la causa. Puede ser, por ejemplo, un torovirus, un astrovirus, que no tenemos pruebas en el hospital para hacerlo, entonces no sabemos qué ha sido ello. O puede haber sido un rotavirus de serotipo B o C, porque no tenemos pruebas para hacerlo. Entonces, en desconocido entra cualquiera que no tenga diagnóstico, ¿no? Entonces, acá puede haber más para rotavirus, más para E. coli, más para otras cosas. Le sigue Campylobacter, Shigella, Cryptosporidium, Salmonella, ¿no? Son las principales causas de diarrea. Campylobacter no tenemos mucho nosotros, pero es bastante frecuente en Asia. Y los asiáticos son un montón más que nosotros. Entonces, por eso es que sigue siendo una causa importante. Ya, grupo etario de 6 a 24 meses. 6 meses, antes de los 6 meses, ¿por qué no ocurre? Por la proteasa. La proteasa todavía está inmadura y déficit de proteasa, y el virus no se puede replicar adecuadamente. Además de ello, la lactancia materna y que el niño todavía no camina, no deambula, no come por sí solo, ayudan a controlar también. ¿Ya? Y después de los 24 meses ya no debería ocurrir. Es la principal causa de diarrea en el mundo, como ya lo vimos, afecta a países desarrollados y en vía de desarrollo también, pero claramente si yo no tengo un ambiente limpio, un adecuado desagüe, aguas contaminadas, la posibilidad de contagio aumenta. Eso es bastante lógico. Mayor incidencia en meses de frío. Cuando estén en el internado van a ver que en verano aumentan las diarreas, en invierno sobre todo tengo las respiratorias, las respiratorias. Pero si tienen diarrea normalmente suelen ser por rotavirus, ¿no? Y
como hay fiebre, vómitos, náuseas, y es una diarrea acuosa, es netamente acuosa, no tiene moco, no tiene sangre la diarrea por rotavirus. ¿Ya? Puede acompañarse por tos o por fiebre, pero lo normal, diarrea acuosa, niño con diarrea. El problema del diarrea acuosa es que el niño se deshidrata rápido, un niño se me deshidrata muy rápido. Entonces, ¿qué tengo que preguntar en el paciente? Primero, la edad. ¿Qué edad debe tener mi paciente por rotavirus? De 6 a 24 meses, exactamente. ¿Ya? En mayores normalmente son bacterianas. ¿Ya? ¿Dónde vive? Si tiene agua, desagüe. No es lo mismo vivir en alguna periferia de la ciudad sin agua o sin desagüe. O cuales llevan el agua por cisternas o tienen un silo. Entonces, claramente las condiciones van a favorecer que el virus se reproduzca. El tiempo de evolución, ¿cómo son las deposiciones? Líquidas, tienen que ser líquidas, sin moco ni sangre. Sin moco, sin sangre. Contactos, el primito, el hermanito, el vecino con el que juega. Alimentos ingeridos, si ha habido viajes recientes, si hay medicación. Y el examen clínico no va a ser directamente para ver la diarrea, sino para ver cómo está el niño deshidratado, ¿no? Qué tan deshidratado está. Todo niño que tenga pérdida ya está con deshidratación leve. La leve es hasta el 5% del peso corporal que haya perdido en agua. Entonces, un niño que tiene antecedente, que ya viene por diarrea, ya está con deshidratación leve, mínimo. Si es que tiene además, tiene el pliegue, tiene la boquita seca, ¿no? Entonces ya está con moderada. Si está con hipotensión, ya está con deshidratación severa, ¿no? Si está en shock, ya está haciendo shock. El diagnóstico casi siempre se autolimita, a los días pasa la diarrea, lo hidratamos al niño y allí queda. Pero cada vez es más frecuente que hagamos el estudio en las heces, que hagamos pruebas en heces, que busquemos los anticuerpos en heces. Vamos justamente a eso. Entonces le pedimos muestras en heces. Si la muestra tiene moco o sangre, ¿qué voy a pensar? Que es bacteriana, ¿no? Que es Campylobacter, Shigella, Salmonella, E. coli, uno de ellos, Entamoeba. Entonces, si no tiene sangre en moco en heces, hago el examen directo de heces, lo veo al microscopio y hay polimorfonucleares. Si hay polimorfonucleares, lo más probable, bacteriano. Si no hay polimorfonucleares, me pregunto, ¿tiene quistes o trofozoitos? Si tiene quistes, es un parásito. Lo más frecuente que ya la van a conocer con mucho cariño y amor y cuidado el próximo año en parasitología. Si no tiene quistes, ni trofozoitos, ni polimorfos, ni moco, ni sangre, lo más probable, virus. Segundo, que sea una toxina estafilocócica o de cólera. No, pero lo más probable, virus. ¿Y quién es el virus más frecuente que causa diarrea? Rotavirus. ¿Ya? ¿Cómo podemos diagnosticar? ¿Podemos hacer PCR? Sí, pero hacer PCR por una diarrea que no va a complicarse, no me parece, es un esfuerzo un tanto desmedido. ¿Ya? Hacer coprocultivo, no va a crecer nada. ELISA es lo que más hacemos, aglutinamos, hacemos la aglutinación de las proteínas, de las partículas del virus en heces, y eso es lo que más hacemos de forma rápida. ¿Ya? Pero solo tenemos prueba para el A, para el B y el C no tenemos prueba. ¿Ya? Entonces, como les digo, es difícil de cultivar, lo más frecuente de los métodos solamente buscan el grupo A. El B y el C va a quedar subdiagnosticados. ¿Ya? Y lo que más hacemos es el inmunoensayo con látex. Prevención, no comer cochinadas, agua limpia, desagüe, precauciones sanitarias básicas y la vacuna contra el rotavirus, que en nuestro esquema ya está en el mes 2 y 4, me parece. El segundo y el cuarto mes se le pone rotavirus. ¿Ya? Justo para que llegue a los 6 sin problemas. ¿Hasta ahí todo bien con rotavirus? Sí. Ahora, vamos a hablar un poco de los hongos. De los hongos no vamos a entrar en mucho detalle de la replicación por ahora. Simplemente vamos a ver que lo que vamos a ver hoy día son los mohos. ¿Qué son los mohos? Esos hongos que parecen que tuvieran pelitos, que tuvieran una capa con pelitos. Esos son los mohos. ¿Ya? Lo demás lo vamos a ver después. Los mohos, esto lo vamos a conversar la semana que viene, que tenemos que ver. Los hongos ambientales, o los mohos en general, ¿cuál es su particularidad? Que están en cualquier lado, están en el medio ambiente. Cuando dejan la fruta varios días sin comerla, ¿qué ocurre? Le sale una capita medio peluda de color blanco, verdosa, ¿no? Dependiendo qué hongo sea. Entonces, o negra a veces. Entonces, esos son los hongos ambientales. Normalmente no producen infección en humanos, salvo en inmunodeprimidos.
penicilina. Y en el de ellos, por ejemplo, Aspergillus es uno de los géneros que más produce infección en humanos inmunodeprimidos. Ya es de lo que más hay. Porque me recuerda. Ahora es una lámina de un Aspergillus en nariz. Entonces, en general todos los hongos hialinos tienen sus palitos que van a ser sus conidióforos. Es decir, el conidio va a ser la estructura donde van a estar todas las esporas del honguito, ¿no? Que van a poder repartirse. Entonces, el palito va a ser el conidióforo y luego vamos a ver, los dos hongos más frecuentes que tenemos o los más importantes son Aspergillus y Penicillium. Penicillium, ¿por qué lo conocemos? Porque es el hongo que produjo la penicilina. Alexander Fleming lo que hizo fue tenía sus cultivos de bacterias y se le contaminó con un hongo, con penicillium. Este penicillium produjo, lo que vio fue que las que estaban contaminadas con el hongo no había crecimiento bacteriano. Entonces de ahí sacó la penicilina. Y empezó a tratar pacientes. Cuando trató a su primer paciente, ¿qué pasó con el primer paciente atendido por penicilina? Se murió, pero se murió por falta de dosis, porque el hongo produce muy poca penicilina. Actualmente la producimos por ingeniería recombinante. O sea, es una forma mucho más rápida de producir penicilina. Entonces, ese es el penicillium, van a verlo bien verdecito, y siempre por atrás es amarillo. ¿Bien? El Aspergillus se le parece mucho, pero el Aspergillus tiene, a diferencia del penicillium, va a ser que el Aspergillus van a ver que tiene conidióforo y termina en una bolita que es la vesícula. En cambio el penicillium termina como en ramitas, como si fuera un ramillete, como si fuera, no sé, culantro o algo así, parecen unas hierbitas. Entonces tengo acá, el Aspergillus termina en bolita y el penicillium termina en ramitas. Aquí tengo penicillium, aquí tengo Aspergillus. Aspergillus tenemos los más importantes, níger y fumigatus. Níger van a ver que justamente es de color negro y fumigatus es de color verdecito. Penicillium también es de color verde al microscopio. ¿Cómo lo diferencio? Porque Aspergillus tiene la vesícula que termina en una bolita. ¿Ya? Incluso vamos a ver el cultivo ahora, eso lo vamos a ver ahora. Otros hongos, Fusarium, aparecen mucho también en los alimentos podridos y suelen ser alargaditos, suelen ser hifas alargaditas y tienen sus esporas en estas cosas que se llaman conidios. Lo que más vamos a ver en Fusarium va a ser esta hifita alargada. Esta hifa alargada. Y su colonia es blanquita. Rhizopus se caracteriza porque guarda sus esporas en un esporangio, en una bolita, como una bolsa llena de esporas. ¿Ya? Este hongo se caracteriza porque tiene en sus hifas como unas raicitas que se llaman rizomes. Por eso se llama Rhizopus. Rhizopus es inofensivo. ¿Cuál es justamente aquí están los rizomes? Rhizopus es inofensivo. ¿Cuál es el problema de Rhizopus? ¿Cuál es el problema de Rhizopus? Que tiene un pariente muy cercano, muy parecido, que es Mucor. Mucor es igualito, solo que no tiene rizoides. La mucormicosis es un hongo que destruye tejido, destruye mucho tejido con mucha rapidez y facilidad. Este hongo es muy raro que causa infección, pero cuando la causa la mortalidad es del 95%. Una sola vez se hizo una mucormicosis y el paciente se murió a los 3 días. ¿Ya? Entonces es muy mortal y es rarísimo. ¿Sí? Seguramente han escuchado del hongo negro o ven casos del hongo negro. Por ahí si buscan en internet hongo negro, es el mucor. Ya, es raro. Normalmente ¿a quién infectan? Inmunodeprimidos. ¿Pero qué inmunodeprimido? Le gustan los diabéticos. A este le gustan los diabéticos, le gustan los dulces. Entonces, pero es mortal, o sea, causa infecciones. Cuando causa infección el paciente se va a morir. No va a salir. Y si sale va a quedar con media cara de suelo, porque le gusta el origidonarios, le gustan esas zonas. Y entonces es un hongo bastante agresivo. ¿Y en qué se diferencia de Rhizopus, que es totalmente inofensivo? Las raíces. Si no hay raíces, hay que preocuparse. ¿Ya? ¿Y los cultivos cómo son? El cultivo parece que tiene un fondo oscuro, negruzco, y arriba parece espolvoreado. Me hubiera echado canela, espolvoreado canela o azúcar. ¿No? Entonces tiene un color abajo y un color arriba, como si hubiera echado azúcar impalpable o canelita encima. Ese aspecto tiene la colonia del rizoide. Y el músculo es muy parecido. Muy parecido. Son primitos.
Y tenemos alternaria. Alternaria tiene esta formita que parece una maraca o parece una granada. ¿Han visto la granada de guerra? Que está como tabicadita. Tiene ese aspecto, ¿no? Como una maraquita tabicada o como una granada. Bueno, hasta allí vamos a llegar porque los dermatocitos los vamos a ver la próxima clase con paciencia, amor y cariño. Dar sabor auto. Todos. ¿Qué? Sabor auto. ¿Sabor auto? Sí, sabor auto. ¿Sabor auto? No, sabor out. Ah. Sin agua, sin agua. Pero recuerdo el sabor out. Solo va a haber sabor auto, no se preocupe. Sabor out. Vamos Sabor con lo más auto. importante. Oye, esa sí la visto en mi Los padre. hongos están en el aire. ¿En qué? En mi padre. Y cuando encuentran un medio adecuado con comida para vivir, se replican. Pero los hongos no nos hacen daño porque nuestro sistema inmunológico es más fuerte. Parece un ecosistema. Sí. Un bosque. Tampoco era. No era. ¿Qué? Eso es para el examen. Para el examen, después igual. Aquí está mejor. Entonces, ¿qué tengo aquí? El único blanco que yo tengo es Ay, ¿cómo se llama? alternaria. El único blanco que tengo es alternaria. ¿Ya? Cuando ven un honguito totalmente blanco, solo puede ser alternaria. ¿Ya? En hongos es importante que veamos adelante y atrás del hongo. Primero teníamos los más importantes, Aspergillus y Penicillus. ¿Va? Aspergillus sí causa infecciones en humanos, sobre todo respiratorias, es lo que donde más le gusta ir porque por allí entra. Entonces, vamos a ver, yo tengo aquí, primero, este de color negrito, ¿quién puede ser? Negro. Aspergillus niger, niger. no hay otra opción. No se pueden equivocar de Aspergillus, ¿de verdad? No puede. No me cambia de. Y acá tengo dos, bueno, tengo estos tres. Negro. No, de negro. Estos dos Negro. parecen igualitos, ¿verdad? Creo que uno más oscurito que Estos son verdosos, ves que todos son verdes. Ese sí es más clarito que los otros. Pero entre estos dos pueden diferenciar. Un poquito. Ligeramente. Lo volteamos por atrás. Si es amarillo atrás, es penicilio. Si no es amarillo así bonito, brillante, amarillo, bien amarillo, no es penicilio, no es fumigatus. Aspergillus, penicillium y Aspergillus fumigatus son muy parecidos en color. En la lámina también van a ver que son medio verdecitos. Entonces, Aspergillus fumigatus y Penicillium, ambos son verdes y las coronas son igual, son como peluditas, como polvorientas, porque tienen mucha esporita. Entonces, cuando yo lo volteo, Penicillium siempre es amarillo. Siempre es amarillo. ¿Ya? Y el otro es el Aspergillus flavus, ¿no? Que es más clarito en verde y detrás es totalmente blanco. Es blanquito, por atrás es blanco. Es amarillo, marrón, blanco. Por eso es mucho más claro. El que me puede confundir predominantemente es Penicillium y fumigatus. Aspergillus fumigatus. ¿Cómo los diferencio? Por atrás. Exactamente. Amarillo, Penicillium. Ahora, este de acá es Rhizopus. ¿Recuerdan que les mencioné que parece que este es polvoreado con canelita, con azúcar? Ya, este de acá es Rhizopus. Entonces, por eso totalmente blanco por atrás, totalmente amarillo por atrás, pero por arriba es negro en el fondo, pero es como si le hubiera echado encima, le hubiera echado canela, azúcar, como encima, le hubiera espolvoreado bien bonito. Entonces este es Rhizopus. Estos los vamos a... Son antiguos, ya han perdido mucho su color, ya no se ven como deberían verse. Por eso es que no. En el caso del COVID es bien
Entonces, vamos a ver. Ustedes quieren saber, bueno, vamos con las pruebas de anticuerpos. Son las más sencillas de todas. ¿Tienen acá su pruebita de anticuerpos? Sí, hemos tenido COVID, deberíamos tener IgG. Normalmente de unos 6 meses va a estar fuerte, luego es tan bajito que la prueba no lo detecta. Ajá. Entonces, imaginen que ustedes han estado... Vamos con ¿esta es para la IgG o la IgE? Imaginemos que estamos en el 2020 nuevamente. ¿Ya? Entonces solo tenemos las pruebas de antígenos por ahora y la PCR. Entonces, ustedes deciden ir a hacerse su prueba de... Han tenido contacto, han salido durante la pandemia, se escaparon un día y se aglomeraron más de lo que debían, saberlos con quién, y esa persona les dijo que tenía COVID. ¿Qué hacen? Tienen que hacerse una prueba. Solo en ese tiempo solo teníamos las pruebas de anticuerpos. Quiero mi casita. Entonces tenemos las pruebas de anticuerpos y entonces ustedes van y les sale así. Control G y M. La M está positiva. Estamos en infección activa por COVID-19, ¿no? O estamos en COVID-19 infección activa, o infección activa por SARS-CoV-2, siendo más correctos. Ya, el COVID es la enfermedad. Ahora, imagínense que le salió así. Se está recuperando. Sí se contagiaron cuando se aglomeraron, pero ya está en resolución, o sea, les ha ido bien, han tenido suerte. ¿Ya? Y ahora, imaginen que le sale así. No está inválida. Prueba inválida. Porque no está el contacto. Exactamente. Ahora vamos con la prueba de antígenos, que es la prueba que se hacía en mayor frecuencia. ¿Qué es? Les voy a explicar qué es. ¿Cuántos quedan? 4, 5, 6. Llegué tú mismo, ¿no? Todos son 6. Yo creo que solo tengo 6 cositas. Voy a llorar. Ahí está. Les dejo. ¿Verdad? Poquito, 2, 4, 5. Voy a poner más por acá. Ah, me olvidó que no hay eso. De toda la prueba. Las migajas. Las migajas. Me tocaron las migajas, totalmente. Vamos a aprovechar esta prueba para hacer un baño. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Agarran el hisopo y el paciente tiene que poner la cara bien levantada. El hisopo hasta el fondo, ¿ya? Con el hisopo van a ingresar hasta el fondo. Justo la idea de levantar la cara es que puedan tocar, ¿qué cosa? La nasofaringe, ¿verdad? Entonces llegan hasta el fondo y claramente no hagan sangrar a nadie, por favor. Llegan hasta el fondo y giran levemente. ¿Les va a incomodar? Sí, les va a incomodar. ¿Debería doler? No debería doler. Les debe ser incómodo, raro, fastidioso porque genera reacción. Pero llegan hasta el fondo, giran rápidamente y lo que hacen es, lo que hacíamos en el hospital era uno en cada lado, ¿verdad? Pero pueden hacer solo uno por fines demostrativos. Una vez que sacan, agarran su hisopo, lo sumergen y lo diluyen, o sea, mueven todo lo que han sacado en el liquidito que está aquí. ¿Ya? Le ponen una de estas tapitas al liquidito, o sea, le sacan el hisopo y le ponen la tapita. Y la tapita es la que van a agregar aquí. Le ponen las gotitas acá. ¿Ya? Directamente a la prueba. Entonces, ¿qué opciones podría darme? Antígeno. Negativo o positivo, podemos decirle negativo o positivo. No se va a morir el paciente porque tenga COVID. Ajá. Negativo, positivo. Un prueba de antígenos para COVID-19 o para SARS-CoV-2. Siempre tienen que decirme para qué prueba es, no solo negativo para SARS-CoV-2. Porque puede ser para cualquier cosa. Y la otra opción, prueba inválida.
Para SARS-CoV-2, muy bien. Importante. ¿Para qué lo estamos haciendo? Si acá saliera IgG, ya resolvió la infección. Entonces con eso creo que no tenemos problemas. Entonces les dejo las pruebas rápidas, les dejo las pruebas de antígenos, los cultivos y los cultivos. En el caso de los cultivos, alternaria, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, Penicillium, Rhizopus y Aspergillus niger. Exactamente. Níger. Esa es la que es níger. Aspergillus níger. Les voy a poner laminitas, creo que les puse todas, pero déjenme ver bien qué hay. Allá, como les mencioné hace un rato, en esta bella fase, para todos los hongos el agar es saborado. Saborado. No te lo escribo igual en la pizarra, pero todo es saborado. Y las coloraciones que vemos hoy día, todo lo que esté en ese lado son hongos que están contrastados con azul de lactofenol. Todos son azul de lactofenol. Ajá. Y en este lado voy a poner los de rabia que van a estar con malo. Y si encuentro mi bola, malo, ahorita les explico con función de malo. Y si encuentro mi bola fúngica, se las pongo y se rompió. Si encuentro mi bola fúngica, se las pongo y esa va a estar con H. Yo les aviso en un rato. ¿Ya? Les voy a decir qué hongo hay en cada